y mi abuela empieza a cuidar más a ese niño porque es a quien no podían cuidar como al resto, quienes estaban ahí trabajando. Entonces de pronto lo llevaba a su casa, lo llevaba a dar una vuelta o a terapias como de rehabilitación y demás, y termina adoptándolo. Estudios preventivos que son, se llaman estudios de tamizaje, digamos, que es para ver cómo estás en términos de hacer el Papá Nicolau, la colposcopía, la mastografía o el ultrasonido, y ya que viste cómo estás, ¿cuándo te tienes que hacer el seguimiento? Es decir, depende de cómo esté la salud de mi mamá o mi salud ginecológica, si yo voy a tener que ir a mis estudios dentro de 6 meses, dentro de 3 meses o dentro de un año. Primero que nada, contarles que, además de todo, nuestra última unidad móvil, que es la segunda que tenemos, se llama Graciela, que es el nombre de la esposa del fundador, el doctor Carlos Pérez Moreno, que también fue una parte esencial en la consolidación de esta fundación. Y Graciela tiene los dos consultorios que están hechos a la medida de las necesidades de las médicas, porque todas las que atienden en las comunidades son médicas certificadas en colposcopía, y entonces ellas son especialistas en hacer estos estudios. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y YouTube Podcast. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Bien, pues muy contentos porque hoy vamos a conocer una organización y nos van a platicar cosas muy interesantes, sobre todo aquí en México. Así es, Ernesto. Hoy tenemos a Lucía Hidalgo. Ella es la directora general de Fundación Luis Pasteur, que tiene 27 años de operación. Lucía, muy bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias a ambos por tenerme acá y por invitar a la Fundación para platicar un poco más de lo que hacemos. Con mucho gusto. Nos interesa mucho que nos platiques, pues de tu vida, de tu trayectoria, así es que, Ernesto. Pues nos vamos a arrancar, vamos a viajar en el tiempo. Perfecto. Para que nos platiques, dónde naces, un poquito si nos platicas de tu entorno familiar y cómo es que ahorita estás en esta organización, y platicarnos un poquito de tu trayectoria para saber en qué momento a ti te llamó esto de estar en el sector trabajando. Buenísimo, pues con mucho gusto. La realidad es que yo llevo toda la vida trabajando en este sector. Desde que me graduó de la carrera de psicología, empiezo primero mis prácticas en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero después de eso estuve todo el tiempo en organizaciones de la sociedad civil. Pero antes de eso, ¿cuál es tu formación? Mi formación, claro. Estudié psicología con una especialidad en psicología social y después hice mi maestría en Derechos Humanos y Democratización. Entonces, desde ese bagaje llego primero después de la maestría ya llego a trabajar en Fondo Semillas. Estoy unos años en Fondo Semillas, que es el único fondo que trabaja dando financiamientos a organizaciones de mujeres en México. Después trabajo en Alternativas y Capacidades unos años como directora y finalmente hace año y medio llego a Fundación Luis Pasteur. Oye, pero nos hiciste un recorrido muy rápido. Espérate un segundo, porque seguramente es tu llegada a Fondo Semillas mucho antes. Claro. Algo has de haber visto en casa o en la escuela que dijiste, oye, a mí me toca el corazón estas realidades de nuestro país, de nuestra sociedad, y eso es lo que queremos que nos cuentes. ¿En qué momento en tu niñez, en tu juventud dijiste, o alguien te llevó a algún lado que dijiste, wow, ellos necesitan apoyo, ellos necesitan ayuda, yo quiero, me inspiran. Quiero estudiar psicología por alguna razón en la vida. A ver, regrésate otro poquito, por favor. Qué bonito que me pregunten eso, porque creo que normalmente estoy acostumbrada a hablar de la parte más profesional y no tanto de eso que me tocó el corazón para llegar acá. Pues mira, aquí es el lugar. Es que justo el programa se llama Historias detrás de las causas. Sí. Y la historia es tu historia. Claro. Lo que queremos contar es la historia de Lucía. Así es que vamos un poco para atrás. Pues bueno. ¿Eres de aquí de la ciudad? Soy de la Ciudad de México.
Y gran parte de mi familia, del lado materno, trabaja en fundaciones y en organizaciones. Okay. Mi abuela toda su vida trabajó de voluntaria en centros, como hospicios, tanto de viejitos, ella ya siendo una viejita cuidando a viejitos, y antes en casas cuna, y de hecho adopta a un niño que tenía una discapacidad muy grande, que es mi tío. Entonces yo desde que nazco pues lo conozco como mi tío. Tiene una discapacidad muy visible que le impide pues trabajar, pero habla perfectamente, camina, y pensaban que no iba a poder ni caminar ni hablar, ¿no? Oye, ¿y cuando tu abuela lo adopta, ella ya tenía hijos? Ella ya tenía 7 hijos. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué pero no? qué admirable, claro, ¿no? Exacto. Y ella claro. iba a esta casa cuna y pues evidentemente estaban rebasadas las personas que atendían ahí. Ella iba como voluntaria y de pronto ve a este niño que le daban toda su comida en una mamila, le hacían licuado, entonces así pollo pero en licuado, y mi abuela empieza a cuidar más a ese niño porque es a quien no podían cuidar como al resto, quienes estaban ahí trabajando. Entonces de pronto lo llevaba a su casa, lo llevaba a dar una vuelta o a terapias como de rehabilitación y demás, y termina adoptándolo, y digo, no crean que fue una historia fácil familiarmente platicar y adoptar a alguien en esta situación. Y bueno, finalmente sí creo que eso me dio una sensibilidad distinta, desde la voluntad de incluir a alguien a tu familia que lo necesita, claro, hasta convivir con alguien que yo me acuerdo desde chica, entrar a lugares y que a veces lo corrían o le decían como, ¿no? O sea, como una discriminación velada, que pasaba constantemente, y que yo decía, ¿por qué tratan así a mi tío? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque pasando? Digo, eso es lo fuerte, lo triste también, ¿no? Que afortunadamente ya hay temas que se han ido visibilizando, que ya ha habido mucha más empatía por parte de la sociedad en la inclusión de muchos temas, pero todavía nos hace falta trabajar mucho más, sobre todo ciertas temáticas, ¿no? Completamente. Poder ser más compasivos también. Tú que y tu familia vivieron este tipo de rechazos, de discriminación, no sé, ¿en qué años fue eso? ¿Qué habrá sido? Como en el 95, por ahí. Ok, ponle tú 20 años. ¿Has visto cambios en eso? Completamente. Y sí creo que, digo, muchos de esos cambios podrán ser, mucha gente podrá decir que a veces son de dientes para afuera, esta inclusión como que ya no se permite, pero yo creo que sí permea en las subjetividades de distintas personas, como no estar permitido hablar con desdén a alguien en lugares públicos, sí te hace cambiar la forma en la que te aproximas a eso. Y no asumir, creo que antes asumían está borracho o algo porque no habla muy bien, y ahora asumen tiene discapacidad, porque ya es algo más visible, que se ve en las calles, en el espacio público, y siento que antes quizás no se veía tanto. Las mismas familias escondían a las personas. Así es, se avergonzaban. Sí, claro. Sí, creo que ahora eso sí es un gran paso, ¿no? Sí, que ya, pues esta parte por lo menos ya somos un poco más empáticos. Nos hace falta todavía más. No, pero ahí vamos, más, claro. Vamos construyéndolo. Vamos construyendo. Oye, y entonces, bueno, digamos que tu abuela, a través de la adopción de tu tío, sensibiliza, permea en la familia, y entonces varios integrantes de tu familia están ahora trabajando, pero cuando tú eras joven, adolescente, ya ellos ya estaban en fundaciones y tú veías... Sí, de hecho yo hago mi primer voluntariado, creo que habrá sido en los primeros años de la prepa, en Pro Niños de la Calle, otra organización. Es una organización muy bonita. Una organización muy bonita, donde... Icónica también, ¿no? En el tema de Niños de la Calle. Exacto, muchos años trabajando en eso, y ahí me doy cuenta que, pues sí, que psicología quizás era lo que yo quería estudiar, ¿no? Poco después ya entro a la carrera de psicología, pero antes, para regresarme todavía unos pasitos más, tengo 2 primos que fallecen de cáncer de distintos tipos de mis 2 lados de la familia. Entonces, la sensibilidad como las necesidades
por un lado de la exclusión social con lo que les platico de mi tío, pero también del acceso a la salud y de la implicación de la prevención y lo que implica la salud en las vidas de las personas y bueno, muy profundamente de familia, de personas cercanas en mi vida. Entonces creo que estos dos componentes me llevan a qué significa el acceso a la salud, yo estando en una posición privilegiada que estoy, también implicó esto en mi familia, entonces cómo esto aqueja y cómo esto, pues sí, puede generar algo tan doloroso en distintas familias y bueno, mis dos primos fallecen, entonces uno de cáncer de leucemia y la otra un cáncer que le empezó en la rodilla y luego se le fue al pulmón, entonces sí me genera una sensibilidad de decir, pues el cáncer es algo temible, algo importante, que creo que muchos años después, habiendo estudiado y habiendo trabajado estos procesos, el cáncer no es sinónimo para nada de muerte, pero ¿cómo podemos trabajar para, primero que nada, prevenirlo? Y ya que está, que sea una detección temprana. Que bueno, ya me adelanté unos pasos para contarles un poco lo que viene de la fundación. Sí, sí. No, es que el cáncer, así como otras enfermedades, pero digo, hablando en específico de cáncer, cuando llega a una familia, no afecta nada más al enfermo. Claro. ¿Cómo impacta a toda la familia emocionalmente, económicamente? Los que hemos vivido eso en alguna de nuestras familias es terrible porque bueno, no hay manera de más allá del dolor y del sufrimiento que te genera ver a tu familiar padeciendo dolores, en fin, tantas cosas, someterse a estudios y estar con médicos y ver que pues no hay mejoría, en fin, va mermando. Entonces, sí entiendo ahora tu camino, ¿no? Tu tránsito y cómo llegas a esta organización que no sé si ya entremos en tema de la organización, porque tiene 27 años, pero cuando, por cierto le voy a mandar un saludo a Mónica Almanza, cuando me contactó para platicarme de esta organización me sorprendió mucho, porque es muy peculiar. Entonces, platícanos, por favor, ¿cómo llegas a esta organización después de que estudias psicología? ¿Cuál es tu camino profesional hasta llegar aquí? Perdón. No, adelante. Voy a interrumpir un momento porque, bueno, trabajaste en dos organizaciones previamente fascinantes, ¿no? Fondos Semillas, Alternativas, tienen, cada una propuesta interesante. Ahora, cuando tú haces este switch, y digo con esto que nos acabas de compartir, ¿en qué momento es que sucede esta decisión? Porque, bueno, sin duda debe haber sido una decisión que claro, te marcó tanto que te hizo moverte, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, se junta con otra situación personal muy importante, que es, le detectan cáncer a mi suegra, cáncer pélvico. Entonces, justo me hace un clic, me estaban buscando de la fundación, yo ya llevaba un poquito más de 4 años en Alternativas, dirigiendo Alternativas y Capacidades, y en eso me hace un sentido, veníamos saliendo de la pandemia, ya había pasado como un año que salíamos de la pandemia, y fue cuando se lo detectan, ya era muy visible los efectos del cáncer, ¿no? O sea, ya había bajado muchísimo de peso. Entonces, a mí me dicen, está enfocado en prevención y promoción de la salud para que no lleguen a tener cáncer cervicouterino y cáncer de mama, que adelantando pues son la primera y segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Me hizo todo el sentido y dije, de esos momentos en los que sientes, aquí es, o sea, como toda esta configuración quizás familiar, esta historia, me hace todo el sentido. Claro, y además la historia que ya tenías, ¿no? De tus primos, por parte de tu familia, de los dos lados. Entonces, sin duda que se juntaron los factores te movió. Sí, me movió profundamente y dije, acá es, ¿no? O sea, como, qué mejor que poder dedicarme primero que nada a prevenir esto que generó tanto dolor a mí, a mi familia, tantos gastos, pero que sé que, tristemente, como decías,
la mayoría de las familias en México tenemos una historia así cercana que nos conmueve parte, y digo, nada más contándolo se me pone la piel chinita, o sea, porque es algo muy íntimo, pero que al mismo tiempo compartimos a nivel nacional porque todos tenemos historias así de cercanas. Y es que esto de decir somos sobrevivientes del cáncer, no es nada más la persona que se recuperó. Toda la familia y todo su entorno, cuando tienes un familiar, tú ya te convertiste o eres hasta ese momento sobreviviente, porque no sabes, la bala te está pasando así, claro, nada más, ¿no? Entonces es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Sí. A mí me impresiona que el cáncer ahora es cada vez más visible, ¿no? O sea, antes escuchábamos, hace unos de 30 años, 40 años, oíamos hablar de cáncer y era como lejano, ¿no? Alguien murió de cáncer y digo... O ni sabían de qué. Le dio un dolor. Sí. Y bueno, ahora yo creo que todos estamos tocados por el cáncer, o sea, por esta enfermedad, por el cáncer, ¿no? O sea, de pronto te enteras o en tu familia o algún amigo cercano, alguien con quien tuviste un vínculo importante, ¿no? Y muchas mujeres. ¿Por qué se ha incrementado tanto esta cifra? ¿Qué es lo que pasa? Porque creo que además también ahora hay muchas más campañas, antes no sabías ni cómo hacerte una detección, ¿no? Claro. De cáncer de mama. Ahora ya hay campañas en televisión, en todos los medios. Sí. Afuera del súper. Sí. ¿No? También muchas artistas, muchas figuras públicas también se ponen la camiseta y te inspiran para poder también hacerte esta detección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a pesar de que haya más concientización, las cifras han incrementado tanto? Bueno, yo creo que como todo problema social es multicausal, pero sí creo que una importante es, ahora vivimos muchos más años, ¿no? O sea, que hace tiempo, incluso hace 40 años, pues vivimos como población, ya tenemos más tiempo de vida, y eso hace que tengamos más posibilidad de tener distintas enfermedades, ¿no? Digamos, también del corazón, hay distintas enfermedades que hay más que en otros momentos. Pero también creo que nuestro estilo de vida, muchos alimentos procesados, ser muy sedentarios, hay distintas cosas que lo explican, y creo que seguimos sin poder permear con la profundidad que necesitamos la promoción y la prevención como una forma de enfrentar la salud, ¿no? De enfrentar no la enfermedad, sino la salud, porque no llegar a ese diagnóstico, como tengo mis estudios preventivos con la periodicidad que necesitamos, y creo que muchas personas no lo hacemos en la periodicidad que necesitamos por muchas razones. Esas barreras pueden ser económicas en algunos de los casos, en otros geográficas, porque nosotras estamos teniendo esta entrevista en la Ciudad de México y tenemos 1000 cosas alrededor, pero a muchas de las comunidades que vamos desde la fundación son comunidades que no tienen acceso geográfico a centros de salud, deja tu públicos, ni siquiera privados, ¿no? Entonces creo que eso complica que la gente vaya a hacerse los estudios preventivos. Y también que tenemos una cultura que no estamos acostumbrados a pensar en cómo que no me dé, porque quizás es hasta medio llamarlo o hay una... A mí no me va a dar. Exacto. Y pues tristemente la manera en la que no nos va a dar es en la manera en la que nos empoderamos como personas de estar a cargo de nuestra salud. ¿Cuál es eso? Pues los estudios preventivos que se necesita, una dieta balanceada, el ejercicio, todas las cosas que sabemos y que pocas personas pueden balancear, porque son muchas las que tenemos ahí al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, platícanos, por favor, de tu organización, sí. Porque te decía yo, se me hace un trabajo muy interesante, muy importante lo que ustedes están haciendo, cómo es la manera en la que operan. Sí. Entonces, hace 27 años surge esta organización, sí. ¿Motivada por quién la crea? Sí. El doctor Carlos Pérez Moreno funda la fundación hace 27 años, justo con el enfoque de buscar prevenir el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama en mujeres, en particular en situación de vulnerabilidad.
Y desde ese momento, hace 27 años, ya eran la primera y segunda causa de muerte. Estaban al revés. Primero era cáncer cervicouterino y segundo cáncer de mama. Ahora están invertidas. ¿Ah, sí? Así ¿Y es, hay alguna causa? No sabría decirte la causa específica. Lo que sí te puedo decir es que el cáncer cervicouterino jamás debería de estar ni en la primera ni en la segunda porque es 100% prevenible. A diferencia del cáncer de mama, que no lo es, el cáncer cervicouterino con los chequeos, con la atención de distintas, pueden ser desde infecciones hasta lesiones, a tiempo, nunca tiene por qué convertirse en cáncer, mucho menos en una de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, en medida que sigamos promoviendo esta noción de una salud ginecológica habitual y que podamos hacerlo accesible a todas las mujeres, lo será menos. Uh-huh. O sea que tenemos mucho por evitar, podemos evitarlo y qué mejor que las siguientes generaciones ni siquiera lo tuviéramos que pensar en el radar, ¿no? Un poco como ha pasado con otras enfermedades, que pudiéramos tener las vacunas de VPH. Hay muchos recursos para que en generaciones por venir ya no sea un tema, mucho menos la segunda causa de muerte por cáncer. Qué importante, yo no tenía ni idea de esto, pero qué bien qué bien enterarnos, ¿no? Sí, claro. Sí, no son temas tan comunes y de pronto decir que es prevenible podría parecer o podría que estamos responsabilizando a las personas que lo tienen y para nada. Es más bien cómo como sociedad nos hacemos cargo de que algo que es absolutamente prevenible no sea una causa de muerte en mujeres en México, ¿no? Y para eso tenemos que asegurarnos que las mujeres tengamos acceso a este servicio. Y para tener acceso al servicio tiene que existir, tiene que ser asequible, tiene que poderlo pagar cualquier persona y tenemos que cambiar culturalmente cómo nos aproximamos a la salud ginecológica de las mujeres, que eso es todo otro tema. Hay muchos tabús, hay muchas... el machismo sigue siendo algo que a veces conflictúa que las mujeres lleguen a una atención oportuna y es parte de lo que tenemos que normalizar cómo operamos con este factor adicional para llegar a esas mujeres, ¿no? Ahora que hablas del machismo, imagino que los esposos no permiten que su esposa vaya al médico, que esté en un consultorio donde la van a auscultar para esta detección. Entonces, basándonos en esto, ¿ustedes cómo operan? ¿Dan pláticas o cómo hacen? Así es. Bueno, me voy justo a remontar a cómo es nuestro modelo de atención, porque nuestro modelo de atención está enfocado en prevenir. Primero que nada, buscamos dar pláticas, buscamos sensibilizar a la población, buscamos promover que entendamos la salud y que entendamos esos estudios como una cosa esencial y después poder hacer los estudios preventivos que son, se llaman estudios de tamizaje, digamos, que es para ver cómo estás en términos de hacer el Papá Nicolau, la colposcopía, la mastografía o el ultrasonido y ya que viste cómo estás, ¿cuándo te tienes que hacer el seguimiento? Es decir, depende de cómo esté la salud de mi mama o mi salud ginecológica, si yo voy a tener que ir a mis estudios dentro de 6 meses, dentro de 3 meses o dentro de un año. Y eso te lo dicen ya de manera personal las médicas. Y también si me tengo que atender algo, ¿no? Si me tengo que atender alguna lesión, alguna infección, y eso es el tratamiento. Ok, oye, pero a ver, esta población donde ustedes hacen la sensibilización, ¿cómo la ubican? ¿A través de otras organizaciones? ¿O cómo hacen para encontrar? Tenemos una red de promotoras voluntarias comunitarias que es como 130 mujeres. Estas 130 mujeres están en distintos espacios de México. Son cercanos a la Ciudad de México porque todavía no tenemos por todos lados, pero en algún momento ¿En qué estados seguro. Están? Estamos en los estados cercanos a la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos,
y no estamos ahí físicamente, más bien vamos con nuestras unidades móviles. Tenemos unas unidades móviles que son como ambulancias, pero acondicionadas a consultorios. Cada una tiene 2 consultorios, los llevamos a las comunidades donde están nuestras promotoras. Ellas son líderes comunitarias en las que buscan. Normalmente son mujeres que ya se atendieron con nosotros, que tienen una historia similar a lo que estábamos platicando y que por eso llegan, se atienden y dicen, quiero llevar esto a mi comunidad. Claro. Entonces, ellas se acercan, nosotras llevamos los servicios y con eso atendemos a las mujeres que estén necesitándolo en ese espacio, en nuestros 2 consultorios, y a veces llevamos las 2 unidades, si es que hay muchas mujeres que lo requieren, y aprovechamos para hacer algunos estudios de sangre, estudio química sanguínea de 6 elementos, biometría hemática, que son estudios que tampoco fácilmente te hacen en estos contextos comunitarios, quizás que están más alejados, ¿no? Oye, esto de las unidades móviles, nos lo dices muy rápido, pero es algo muy importante porque digo, todo el mundo hemos ido a un laboratorio, ¿no? Pues el doctor te dice, pues para checarle tiene que hacerse estos estudios. Pagaste la consulta del médico, luego vas al laboratorio, pagas los análisis, luego regresas y te va a volver a cobrar por leerte, ¿no? Lo que dice ahí. Una unidad móvil, quiero que nos platiques qué lleva adentro, porque imagino todo el equipo que traen ustedes ahí, más las personas especializadas. Entonces, no es una cosa cualquiera que te cueste 3 pesos y ahí va a las comunidades, porque también el traslado tiene su costo. Entonces, la inversión que ustedes hacen, que ya hicieron en estas unidades móviles, es muy importante. Platícanos en qué consiste, qué traen ustedes en estas unidades. Sí, primero que nada contarles que, además de todo, nuestra última unidad móvil, que es la segunda que tenemos, se llama Graciela, que es el nombre de la esposa del fundador, el doctor Carlos Pérez Moreno, que también fue una parte esencial en la consolidación de esta fundación. Y Graciela tiene los 2 consultorios que están hechos a la medida de las necesidades de las médicas, porque todas las que atienden en las comunidades son médicas certificadas en colposcopía, y entonces ellas son especialistas en hacer estos estudios, son absolutamente expertas en ello, y tienen desde, le decimos la cama, pero es como el sillón, la silla ginecológica, digamos, y tienen todo el material que necesitan, desde las pinzas, desde los aparatos para poder ver y pues digamos que es para ver con estos lentes especiales que necesitan las doctoras, poder tomar la muestra. Regresamos, hacemos el envío en Carpermore, que es nuestro, donde procesamos. Pero espérate. Esta unidad móvil, o sea, entra para que quien a lo mejor quiere invitarte, o sea, esta unidad móvil va a tener toda la privacidad. Completamente. Entonces, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, digo, las dimensiones para que la claro. persona pueda estar de pie y esté cómoda. En confianza, porque claro, esto es un tema es muy íntimo, delicado. muy privado. Completamente. Entonces, no, y tienen hasta su vestidor propio en cada uno de esos consultorios. Son consultorios pequeños, porque el chiste es que podamos llegar a comunidades que a veces no tienen las calles amplias, ¿no? Entonces, son consultorios caben perfectamente paradas las doctoras, cabe la silla, caben los aparatos. Sin embargo, es relativamente pequeño comparado con un consultorio más grande, con todo lo necesario. ¿Eso se las hicieron aquí en México? Nos las hicieron acá en México, sí. Y se tardaron en podernoslas hacer, y tenemos una planta de luz porque de pronto tenemos un enchufe, pero no siempre está en condiciones, y tiene un aparatito ahí, nuestra unidad móvil, para decirnos si nos podemos conectar a esa luz o no. Sí, porque si no se pueden dañar los equipos con... Deja tú el equipo. No, afuera también, ¿no? Exacto, podemos afectar toda la comunidad. Entiendo, sí, claro. Toda la comunidad, porque requiere una potencia importante. Entonces, tenemos nuestra planta de luz por cualquier cosa, y sí, digamos que es un material muy preciado, porque es lo que nos permite llegar a las comunidades, y entonces ahí eliminamos la primera barrera que les decía, el tener cerca de ti un lugar donde te puedes atender.
A ver, Lucía, yo me quiero ir un poquito antes de la atención en las comunidades, porque si bien el cáncer es una enfermedad que no respeta ningún tipo de condición socioeconómica, ¿no? Bueno, esta parte que maravilloso que tengan estas unidades, porque pues les permite justo llegar a lugares en donde el servicio no es asequible para las mujeres. Pero para que las mujeres acepten hacer esa detección que es tan íntima, tan privada, pues también se requiere de un proceso de concientización, de sensibilización, de bajar muchas de estas barreras de machismo, de que en muchos lugares les den permiso. Sí, completamente. ¿Cómo hacen esto? Porque, bueno, sí tienen vínculos con otras organizaciones, pero para que una mujer esté ya ahí, que ya es un logro, sí. ¿Qué trabajo previo hicieron? Sí, que justo como les comentaba, tenemos esta red de promotoras voluntarias y ellas normalmente son quienes nos ayudan, porque nos ayudan a hacer esta sensibilización directa con sus compañeras. Normalmente son o compañeras familiares o compañeras laborales o vecinas de la comunidad, y entonces ellas nos ayudan a hacer estos procesos de sensibilización. Tenemos desde material para enviarles por WhatsApp, que es una gran forma de comunicarnos ahora con estos contextos, hasta ir a platicar. Nuestras doctoras, nuestra jefatura médica, platica un poco sobre estas dos enfermedades y sobre los estudios que hacemos. Eso les da mucha tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿No? ¿Por qué te hacemos a ti un ultrasonido de mama y por qué a ti una mastografía? Porque de pronto todas llegan queriendo una mastografía. No, si tú no tienes más de 40, no te toca una mastografía, te toca un ultrasonido, y entonces tener más elementos, como a todas y todos, ¿no? Entender mejor qué me van a hacer, nos da tranquilidad. Claro. ¿Hay algún tipo de sensibilización a los hombres? Sí. De por qué es importante que permitan. Sí, ¿no? De hecho, parte de, si bien nuestra misión está enfocada en mujeres, también atendemos a veces, hacemos ultrasonidos de próstata y antígeno prostático. Y esto nos permite a veces negociar en los entornos que sentimos que es un poco más difícil entrar. Decimos, y también atendemos a los varones. Y eso genera mucha tranquilidad, porque entonces puedo ir y vamos juntos, y sí nos ha tocado que de pronto los varones quieren entrar al consultorio. La ventaja que tenemos de que nuestra unidad móvil sea pequeñita, de que todas las médicas que atienden son mujeres, es que muy fácilmente podemos decirles, sabes que está muy pequeño y no cabemos acá otra persona. Eso es vital, porque si hay alguna situación de violencia, además de que es una consulta privada para la persona que está, es un espacio que se presta para poder decir la verdad de cualquier situación. Claro, me está pasando esto. Sí, o incluso poder responder preguntas médicas sin que luego me vayan a castigar en mi casa por algo. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Y me imagino que también eso las lleva a conocer o identificar estas situaciones. Exacto. Para poder, no sé, canalizar o, no sé, cuéntanos, ¿ha pasado? Sí, a partir de eso podemos canalizar, primero que nada, con instancias locales de salud, pero segundo, también poder detectar qué tratamientos específicos necesita esta población. Buscamos, cuando me regreso a cómo trabajamos, que es ya llegamos, ya les hicimos los estudios, nos vamos, procesamos los estudios, nuestras médicas los interpretan en esto que tú decías, no me tengo que ir a hacer el estudio, regresar y luego, cuando llegamos a darles los estudios, se los damos interpretados. Y en muchos de los casos que no tienen acceso a las medicinas específicas que necesitan, les llevamos las medicinas. La medicación pon tú que salió una infección en vías urinarias, les llevamos la medicina. Porque si no, nos dimos cuenta que de pronto les decíamos, necesitas esto, y no había el seguimiento adecuado, porque no estaba cercano, porque era muy caro, por distintas razones. Entonces ahora lo que estamos intentando es llevarles el medicamento. Entonces les entregamos su hoja de análisis personalizada con la interpretación, si hay algo más sensible o si hubiera una sospecha de cáncer o algo similar, se hace una consulta personal a esa persona y se deriva a las distintas instancias. Tenemos
un vínculo con el Hospital General, donde derivamos en muchas ocasiones a personas que tienen que tener un seguimiento mayor, o con nuestra red de aliados doctores y fundaciones, como FUCAM, ¿no? Que es una gran fundación. Gran institución. Exacto. Con quien también buscamos tener esa alianza, porque ellas son las expertísimas en cáncer de mama y en cómo se les da seguimiento más avanzado, ¿no? Entonces, nosotras hacemos todo este trabajo comunitario de detección, de acercarnos, de sensibilización, pero pues hay casos en los que por más que ya están avanzados, tenemos que tener una red de aliados, porque nosotras no hacemos quimioterapias, por ejemplo, ¿no? Pero en FUCAM, por ejemplo, sí. En el Hospital General, sí. Entonces buscamos cómo las derivamos a esos espacios. Y bueno, me preguntabas de si damos otro tipo de derivación. Lo que estamos haciendo a partir de nuestro programa de prevención y promoción de la salud es acercar talleres o sensibilización de otro tipo. Es decir, de pronto un taller de reconexión corporal, porque tenemos tanto estrés, tantas cosas encima, que no tenemos ni esa reconexión, y entonces hacemos cosas más grupales en esos espacios desde la fundación. Obviamente buscamos aliadas, por ejemplo tenemos una aliada terapeuta, Leticia Flores, con quien derivamos si ellas están buscando un seguimiento más puntual o más largo por alguna cuestión en especial, ¿no? Sí, y normalmente nuestras promotoras, si pertenecen a una organización local, ellas nos ayudan mucho con derivar estos casos. Me acuerdo mucho de una mujer que me comentó, tenía una depresión muy profunda porque sufría violencia de su marido, y platicando con la promotora buscamos cómo podía llegar a una terapeuta y que le pudieran dar una contención que ya le estaban dando desde ahí, ¿no? Porque son redes de mujeres, y creo que eso es lo valioso de esta red de promotoras voluntarias, porque el chiste es generar esta red para que no solamente en este caso cáncer de mama y cáncer cervicouterino, sino estas afecciones que tenemos muchas mujeres, todas las personas, puedan acompañarse, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Para los momentos complicados. Y Marilu, te preguntaba sobre el tema de los hombres, ¿cómo es este acercamiento? Y mencionabas que también hacen detección de cáncer de próstata, por ejemplo. El tema de los hombres, por ejemplo, en estas comunidades donde ustedes llegan, me imagino que también que se dejen revisar o hacer un análisis, un estudio, debe tener un rechazo muy fuerte. Oye, y por mujeres, ¿no? O sea, supongo que ahí van hombres o médicos. Sí, claro, pero además ¿no? Yo imagino, no mejor ve tú, a la mera hora de que no quería, ya mejor ve tú nada más, o sea, sí, porque los hombres por naturaleza somos muy miedosos para esas cosas, no queremos que nadie nos diga ni nos esté ahí ocultando, pero es muy importante. Claro. Entonces, ¿qué les dicen a estos hombres cuando llegan a las comunidades de decirle, bueno, venimos a hacer esta campaña para las mujeres, pero tú también estás invitado? Claro. ¿Cómo llegan a ellos? Porque siempre esta resistencia es súper complicada. Fuerte. ¿Sí? Sí. Una parte fundamental es el trabajo de campo, es sensibilizar, es platicar mucho con la gente, explicarles en muchas distintas formas, y lo menos médico a veces nos ha pasado a todos. Yo no soy médica de formación, entonces nos ha pasado a todos que vamos al doctor, te explican algo en términos médicos y quedas... Y no entiendes nada. No entiendes nada y te espanta. Claro. Entonces, sí. Lo que buscamos con mucha intención en la fundación es cómo transmitimos ese conocimiento de la manera más coloquial posible, para que lo entendamos todas las personas que no somos doctoras, y para poder transmitir algo que nos afecta, evidentemente tanto, que es primera y segunda causa de muertes en México, ¿no? Entonces, primero que nada, buscar hablar con la gente, y eso nos genera un poco más de apertura, pero después dejar mucho espacio para la decisión de la persona. Creo que eso, en temas de servicios médicos, es fundamental, porque de pronto esta imposición de chécate, es importante, pero tiene que haber un convencimiento personal, claro, porque si no la prevención no existe.
sino lo que nosotras estamos buscando es empoderar a las personas para que cada una de nosotras, personas, nos hagamos cargo de nuestra salud. Y eso no sucede por otro. Nosotros podemos acompañar, sensibilizar, generar la información, pero hasta cierto lugar. Y tenemos que tener muy claro que después le pertenece a esa persona aceptar, abrir las puertas y decidir, ¿no? Pero a ver, o sea, entiendo esto y digo, estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, bueno, el cáncer también en algunos casos es como de tiempo, ¿no? Completamente. Entonces, ¿cómo hacen esto? Porque, por ejemplo, va en esta super unidad móvil y hacen esta detección. ¿Cuánto tiempo tarda en la mujer en recibir esta respuesta de cómo están tus análisis, cómo estás tú, cómo saliste, ¿no? Y si ustedes detectan algo, aunque esa mujer ya no va, lo que sea, desapareció, ¿hay alguna manera de contactarle y decirle, oye, si es importante que vengas? ¿O cómo es que sucede esto? Lo bueno de tener esta red, y soy muy insistente en la red de promotoras, porque sin ellas no lograríamos, de verdad, este año atendimos a más de 19,500 mujeres, no habríamos logrado 16,000 de esas gracias a nuestra red de promotoras, ¿no? Entonces, con esta red de promotoras normalmente conocen de manera personal o bastante más cercana a todas las personas que atendimos en esa ocasión. Entonces, nosotras las buscamos, nos dan su número de teléfono, sus contactos, y si no nos atienden a nosotras, nuestras promotoras se acercan. Ellas normalmente viven cerca de donde están estas mujeres que atendimos y entonces las buscan. Y hacemos periódicamente una búsqueda para acercarnos a ellas. Creo que a veces recibir un diagnóstico es fuerte. Nos pasó hace relativamente poco que detectamos algo avanzado, no cáncer, no podríamos asegurar todavía que era cáncer, pero sí que necesitábamos estudios adicionales en 3 mujeres. 2 de ellas se quisieron atender, una de ellas dijo, no me llamen, ¿no? Entonces, nosotras nos volvimos a acercar porque esa es nuestra encomienda, ¿no? Nosotras para eso estamos, esa es nuestra misión, a eso servimos. Nos volvimos a acercar, volvimos a buscarla y otra vez fue un rechazo y después de un mes más o menos ella se acercó. Entonces, sí, es cuestión de tiempo, pero también es una cuestión tan personal que nos atraviesan tantas cosas que es imposible, por más que nosotras lo hubiéramos presionado. Sí, no puedes forzar, tampoco, no puedes forzar. Y es tan delicado el tratamiento que viene después de eso, que si alguien no está convencido, o sea, y ahí es la decisión de cada persona, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado esta pregunta por la mente de si tus papás o tus hijos o tuvieran una enfermedad, ¿se lo dices, no se lo dices? Pues finalmente es la decisión de la persona y tenemos que respetar esa autonomía, que a veces cuesta mucho trabajo, que cuando estamos en estos temas y sabemos lo sensible al tiempo que son estas decisiones, te dan ganas de empujarlo, ¿no? Sí, pero creo que es fundamental respetar los tiempos y tratar de presionar lo más que se puede dentro de un respeto a la decisión de salud y de cada persona, ¿no? Perdón, Ernesto, antes de que hagas la siguiente pregunta, sí me gustaría saber cuál es el tiempo de respuesta que ustedes ofrecen. Sí, los estudios de sangre normalmente están muy rápidos porque esos son muy, muy ágiles, igual que los de orina que hacemos, pero los estudios de la colposcopía o el ultrasonido tarda un poco más. Aproximadamente en 3 semanas después de que fuimos, tenemos los resultados y regresamos con ellas para darle sus resultados, ¿no? Entonces, ya que tienen ellas sus resultados, insisto, con la interpretación, que es una hojita en donde viene, encontramos esto, esto y esto, tu tratamiento es esto, y en caso de que necesite una medicina, la receta particular para esa persona y a veces incluso la medicina. Entonces, ya llegamos con eso a entregárselos directamente. Muchas gracias. La inversión que ustedes hacen es muy fuerte, porque tener toda esta red de o sea, es mucho el personal, por un lado. Oye, la unidad móvil. Que les ha costado cada unidad móvil, todos los equipos. Luego vienen los estudios, los análisis que también tienen su costo, los medicamentos, en fin. Es una inversión muy fuerte. ¿Cómo hacen para solventar todo esto?
Sí, la verdad que es una inversión muy grande y quiero aprovechar para contarles porque teníamos, yo les dije, nuestra última unidad móvil, pero tenemos 2. Teníamos otra que nos la robaron, bueno, no la robaron físicamente, pero desmantelaron absolutamente todo. Y lo que tenemos adentro, pues es todo esto que estábamos platicando, súper preciado, y ya fue hace, me parece que como 4 o 3 años, pero, o sea, no nada más es quitarnos esa unidad móvil, sino el acceso a las mujeres que teníamos gracias a esa unidad móvil, ¿no? Entonces, la verdad que fue tristísimo y devastador como estar invirtiendo el tiempo, el esfuerzo y todo lo que está detrás de esta causa que nos todo mueve. Lo que impacta también, ¿no? Como dices, o sea, ¿cuántas mujeres tuvieron que dejar de atender a causa de esto? Entonces, cuando yo entré a la fundación teníamos solo una unidad móvil y con esa íbamos a las comunidades que teníamos alcance. Ahora que tenemos 2, podemos llegar a más y estamos muy felices por eso, pero imagínate si tuviéramos 3, ¿no? Las 3 que la otra que teníamos. Entonces, es una gran inversión de dinero, porque tenemos a un personal de médicas especialistas, tenemos a trabajadoras sociales, tenemos a mi equipo de atención a las pacientes, que es fabuloso, el equipo de procuración de fondos hace maravillas para poder conseguir dinero y en eso buscamos desde alianzas con empresas hasta donantes institucionales, que pueden ser fundaciones más grandes, o empresas que por su área de responsabilidad social nos buscan con esta sensibilidad de queremos apoyar y queremos buscar una causa como la que tenemos nosotras. Ahorita, de hecho, aprovecho para hacer el comercial que estamos en el redondeo del Oxxo, y entonces, bueno, el redondeo del Oxxo es la segunda vez que nos vemos beneficiadas por él y la verdad que nada, si no, como lo dividen por lugares, quizás no en donde estén todos los que nos están escuchando, pero siempre son organizaciones de primera, así que todos los que puedan redonden. Sí, yo quiero comentar algo en relación al redondeo. Hay mucha desconfianza de pronto. Exacto. Yo he escuchado así de, no, ¿por qué? Si es para la empresa. Exacto. No es para la empresa. Hay una gran desinformación en relación al redondeo. Yo los invito de verdad a que redondeen. Además, yo creo que todos vamos al Oxxo por lo menos 3 veces por semana. Exacto. O más. Exacto. Entonces, no cuesta nada redondear. Algunas veces los mismos cajeros te preguntan, en otras ocasiones no lo hacen, pero nosotros podemos decir, por favor, redondee. Exacto. Ustedes no saben el impacto que tiene el peso, los 50 centavos que ustedes puedan donar, porque se va a las causas y es una fuente de ingresos muy valiosa para las organizaciones. Esto es muy transparente. Oxxo lo único que presta es su plataforma. El dinero llega directo a las organizaciones. Si quieren más información, con mucho gusto, yo les dejo mi correo, marilu.villalon@cemefi.org y con todo gusto despejamos dudas. Sí, perdón por el comercial. No, qué bueno que lo mencionas, porque a mí también, desde que empezamos con el redondeo, me di cuenta que había mucha desconfianza en ese sentido. Y nada más para continuar, en el recibo, en el ticket, pueden ver que el redondeo lo ponen como parte de lo que tú pagaste. Entonces, ni siquiera es una deducción para el Oxxo. Nada más ya para terminar con mi anuncio al Oxxo, ¿no? Mencionaste el tema de las alianzas, que es importantísimo el tema de las alianzas. Ustedes trabajan o tienen acercamiento con empresas, pero platícanos cómo es esta alianza con estas empresas que tienen su área de responsabilidad social o a lo mejor una fundación o lo que sea. Sí. ¿Qué ofrecen ustedes? Porque en esta alianza, bueno, pues sí, ellos fondean para el proyecto que ustedes tienen, pero ustedes, ¿qué ofrecen a estas empresas? Como, no sé si hay un intercambio, si ustedes llevan la unidad a las fábricas, en fin, ¿qué es? Porque es importante hablar de esto. Sí, así es. Tenemos distintas formas de colaborar y una de esas es con empresas que tienen a mucho personal de mujeres, por ejemplo. Hacemos una alianza para que la empresa ponga una parte, la fundación ponga una parte y quizás la colaboradora ponga una parte para hacerse los estudios y hacerse todo un seguimiento. Porque finalmente, como bien decía Marilu, esto no es algo que afecta solamente en las comunidades a las que vamos, sino en todas partes. Y además hay muchas empresas que tienen fábricas en distintos y en varios de estos estados a los que nosotras acudimos, ¿no? Entonces,
hacemos una alianza en la que se ve beneficiada el personal de la empresa misma y nosotras. Entonces, digamos que les cobramos los servicios y con eso no solamente atendemos a su personal, sino que también vamos a una comunidad que no está en posibilidad de pagar los estudios, ¿no? Entonces, ahí es un ganar, 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 ¿no? Para las tres partes. Otra forma es simplemente por donativo. Hay áreas que tienen o empresas que tienen el límite de donativo que tienen y que están en posibilidad de hacernos un donativo. Por ejemplo, a finales del año muchas veces nos buscan porque vamos a poder hacer un donativo adicional, entonces nos donan para alguna comunidad, becan alguna comunidad y ya con eso nosotras podemos asistir. Y otra de las formas en las que podemos colaborar es buscar una alianza, por ejemplo, que tenemos con Ojo de Agua en el mes de octubre, que es, tienen un platillo, Ojo de Agua, los restaurantes, tienen un platillo que todo lo que vendan de ese platillo se va 100% para la fundación. Pues sí, ¿cuál es el platillo para que lo cambian cada año, pero es durante el mes de octubre y cambian el año. Por ejemplo, una vez fueron unas conchas rosas que sacó Ojo de Agua y todo lo que ganaban de ese platillo se iba para nosotras. Pero también, por ejemplo, mandaron a hacer unas tote bags, unas de estas bolsitas de mercado, y las vendían ellas se les ocurrió, ellas lo hicieron y 100% la ganancia para nosotras. Entonces, este tipo de colaboraciones también nos son súper benéficas, porque además es con población que, por ejemplo, en Ojo de Agua, ya están buscando y ya son... Ya los adoptaron. Ya, ¿no? Nos adoptaron, ya es algo que tenemos cada año con ellas y bueno, estamos profundamente agradecidas con ellas, ¿no? Pero me encantaría que podamos hacer esto con más. El año pasado empezamos con Tere Casola, y con algunas otras empresas que estaría ideal que podamos seguirlo haciendo. El mes de octubre tiende a ser el más abarrotado, pero el mes de cáncer cervicouterino también puede ser una muy buena también para buscar alianzas, porque no es uno tan abarrotado y hay siempre una buena justificación. En febrero, porque es el mes del cáncer a nivel mundial, digamos que siempre hay distintas fechas en las que se pueden buscar otras colaboraciones, porque sé que muchas marcas ya están tomadas en octubre. ¿Por qué octubre, perdón? Octubre es el mes del cáncer de mama. Y ese ha sido uno de los meses que más visibilidad ha tenido, que bueno, porque ha generado mucha sensibilidad y creo que esto ha fomentado que más mujeres estén checando, pero creo que todavía hay muchos otros, como el cáncer cervicouterino, que yo insisto porque es 100% prevenible y habemos pocas organizaciones que nos abocamos muy puntualmente al cáncer cervicouterino, que podemos aprovechar, ¿no? Muchas alianzas y bueno, también tenemos alianzas con algunas fundaciones, como es FUTEGE, que ellos se dedican al cáncer colonorrectal, que también es una de las causas que está creciendo mucho, tristemente, de cánceres, y ellos nos ayudan a llegar a algunas comunidades y ellos financian directamente esas comunidades, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de alianzas y aprovecho, ya que diste tu correo, para yo también dejar por favor, nada más mi correo personal, que bueno, es lucia.hidalgo@fundacionluispaster.org, con muchísimo gusto ahí para que nos escriban. La página web, redes. Pero también nada más esa, para no equivocarme, porque es Fundación Luis Pasteur, nuestro Instagram, así como se escribe Pasteur, y perdónenme. No, está bien. Sí, porque es importante que la gente que esté interesada, las empresas, los puedan contactar. Nuestro Facebook es Fundación Luis Pasteur IAP y nuestro sitio web es www.fundacionpasteur.org. Y hay muchas distintas maneras de hacer vínculos. Nuestra campaña rosa, que es nuestra alianza rosa, que es esta que estaba comentando, de distintas formas para colaborar con las empresas, es una de ellas, pero en realidad, si tú conoces una comunidad en la que quisieras que nosotras fuéramos con nuestra unidad móvil, nosotras felices, para eso existimos, así que... Y también quiero hacerles una invitación, porque tienen unos paquetes buenísimos para las mujeres que nos estén viendo o escuchando. Chequen la página, tienen un servicio de primera, están en la Santa María de la Ribera, está bastante
pues cerca, digamos, hay mucho transporte alrededor, es bastante fácil llegar, así es que bueno, pues también acérquense para que aprovechen esas promociones y esos paquetes y se revisen las dos cosas de una vez. Así es, estamos muy cerquita del Metrobús Buenavista, entonces, y recordemos que se vayan ustedes a atender a nuestra clínica, que es en la Santa María la Ribera, en Jaime Torres Bodet, número 187, que ustedes se vayan a atender ahí, no solamente nos da el beneficio increíble de poderlas atender a ustedes, sino también de llegar a mujeres que lo necesitan en estas comunidades. Entonces es pues por ustedes y por otra mujer. Claro. Así es. Esto es Historias detrás de las causas. Ya viajamos en el tiempo contigo, que te arrancaste muy rápido, pero mira, logramos. Ya nos regresamos. Sí, logramos regresar. Gracias. Y para cerrar este programa, siempre invitamos a nuestros invitados que le dediquen este programa a esas personas que te inspiraron. Viajemos en el tiempo, no sé si sea la abuela, si sea tu mamá, si sean alguno de tus jefes, alguien de la comunidad donde has estado conviviendo y trabajando. ¿A quién te gustaría dedicarle este podcast en el sentido de tú me cambiaste la vida? Ay, qué bonito. Sí, o alguno de tus primos que nos comentabas, de tu suegra, alguna persona que haya motivado esta elección. Pues creo que a las mujeres de mi familia, en específico a mi abuela, mis tías y mi suegra. Sí. Entonces, pues para ellas va este podcast que bueno, no nada más es este podcast, creo que es mi quehacer cotidiano, que además de hacer con mucha pasión, con mucha y muy profunda convicción de estas causas que nos afectan absolutamente a todas las personas, ya sea directa o indirectamente. Y si me permites, con todo respeto, claro. a tu tío. Claro. A tu tío, porque sí, yo creo también. que él, a través de su ejemplo. De su ejemplo, movió a toda una familia. Sí. Que en grandes lecciones, a lo mejor involuntariamente, generó todas estas lecciones de vida que ve que bonito, toda una familia que tiene un contacto directo en las organizaciones de una manera activa, ¿no? Entonces, así es. Marilu. Y una cosa que quisiera yo agregar es, efectivamente, y coincido también, ¿no?, en esta parte de que hay dolencias que tenemos en las familias y que a veces, y sociales, que son muy invisibilizadas, ¿no?, o muy poco comprendidas. Entonces, qué importante que podamos hablarlas, que podamos ponerles un nombre y hacernos conscientes, porque solo en la medida en la que podemos verlas, podemos abordarlas. Entonces, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos permitas acercarnos también a esta toma de conciencia, las mujeres y los hombres también, en nuestro cuerpo, en revisarnos, en mirarnos, en ver cuál es la dolencia, cómo prevenirla, cómo acercarnos a ese momento anterior para evitar que haya más mujeres que mueran por cáncer cervicouterino o por cáncer de mama. Así es que creo que ahí tenemos también un gran compromiso. Ay, no, muchísimas gracias pues a ustedes dos por la entrevista, por el espacio, pero también por permitirme hablar de estas cosas que no es la parte que estoy acostumbrada a platicar de la causa en sí, sino de lo que está detrás, que nos mueve y nos trae a muchas personas a estar luchando por distintas causas sociales, ¿no? Claro, y que es importante porque luego vamos en el día a día trabajando y trabajando, pero no hacemos recuerdo de nuestro bagaje, de nuestra historia de vida, que es la que nos viene empujando y que nos viene motivando, ¿no? Así es. Entonces, es esa gasolina. Y bueno, te agradecemos la confianza. La verdad, tienes una charla muy bonita. Nos has llevado por una historia de vida muy conmovedora, muy fuerte, muy resiliente, muy poderosa, y actual, ¿no? Yo quiero hacer algo que que no hemos hecho nunca en un podcast, pero recientemente falleció una compañera y amiga muy querida de CEMEFI, que, bueno, yo la conocí desde que entró a CEMEFI y quisiera dedicar este espacio porque ella murió de cáncer
y con todo respeto a su familia, a quienes la conocimos y tuvimos ese privilegio de hacer este contacto. Para Ángeles Alvarado, amiga, te quiero, para donde quiera que estés, que yo sé que está en un muy buen lugar. Qué bonito. Pues Marilu, ahora sí que terminamos con un momento muy emotivo. Este podcast. Muchas gracias por compartirnos las dos cosas tan personales, porque a pesar de la fuerza de la motivación, son temas muy fuertes que nos mueven mucho y tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando con organizaciones como la que tú representas para hacer algo por la gente que está allá afuera y que no tiene los recursos, no tiene el conocimiento para atenderse. Vamos también a darle las gracias a Kevin, que nos ayuda aquí en la cabina. Muchas gracias, Kevin. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden, Spotify, Apple Podcast y YouTube es donde nos pueden escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Ernesto. Gracias. Síganos. Gracias, Sam. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.